Sí, justo eso, doctor, no se olvide de grabar. Gracias. Sí, ok. Necesito ampliarlo, pero bueno, no sé cómo se amplía la imagen. Doctor, arriba del archivo hay como un zoom, un más, donde usted mismo puede ampliar en su pantalla. Nosotros también lo podemos ampliar. Ah, ok. Ya, entonces, no, listo, ya entiendo. Entonces ahí nomás entonces. Bueno. Perdón. Con este. Ya, bueno, buenas tardes, señores alumnos. Lo que vamos a hacer referencia ahora es básicamente lo que significa algunos puntos. No sé, la verdad que no tengo en conocimiento que lo que hablaron en teoría, porque sé que ya hicieron la teoría. En todo caso, lo que me voy a buscar más que todo es algunos detalles que creo que ustedes como médicos generales pueden y son capaces de hacer, sobre todo, o por lo menos discernir. Y lo otro es tratar de establecer o cimentar algunos conceptos que son necesarios para ustedes como médicos generales que van a salir. Entonces, el primer punto, lo que significa acá un accidente cerebrovascular, primeramente hay que notar que esta es una causa bastante frecuente, que es de hecho la tercera causa a nivel mundial de causa de muerte. Y de hecho, la primera, la que significa que le va a llevar a algún tipo de discapacidad. ¿Bien? De hecho, esto está muy dependiente de la edad, de tal manera que después de los 10 años, como dice ahí, se va duplicando el riesgo de presentarlo a partir de los 50, 55 años. ¿Bien? De hecho, la mayoría de personas son ya dentro del grupo de edad senil. Entonces, más o menos con esa premisa, entonces, un accidente cerebrovascular, independientemente que sea un isquémico hemorrágico, al final lo que va a llevar, ¿ya?, es que a generar una disminución del aporte de sangre. Y esa disminución de aporte de sangre, dependiendo de la severidad y dependiendo de la duración, va a generar ya muerte neuronal, dependiendo del lugar donde está ocurriendo el fenómeno. Todo accidente cerebrovascular, por más, entre comillas, que sea pequeño, es una urgencia. Entonces, todo paciente que está con sospecha de accidente cerebrovascular tiene que ser internado de todas maneras para investigación y tratamiento, ¿ya? Porque lo que se quiere básicamente es evitar las consecuencias de tipo secuela en el futuro. Ahora, todo también va a depender de lo que significa qué posibilidades tenemos nosotros de poder dar un tratamiento preventivo. De hecho, eso uno es capaz en la medida que uno sabe los factores de riesgo de cada uno de sus pacientes. Pero, ¿por qué? Porque la posibilidad de una secuela se va incrementando dependiendo el área comprometida, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo qué comorbilidades tiene y otros datos más adicionales que vamos a ver ahora. Porque de hecho, vean ustedes cómo esto, si bien el accidente cerebrovascular a través de los años se ha reducido tanto en hombres como mujeres a nivel mundial, no significa que no tenga un número importante a nivel mundial. Eso tanto es así, como les vuelvo a repetir, es la principal causa de discapacidad y la tercera causa a nivel del mundo de mortalidad. Entonces, a pesar que los esfuerzos médicos en lo que significa detección y terapéutica han mejorado y han mejorado bastante, a pesar de eso, siguen los condicionantes de tipo secuela. Porque de hecho, como le vuelvo a repetir, todos estos eventos, ¿ya?, tanto en hombres y mujeres, va aumentando proporcionalmente de acuerdo a la edad. Quizás de este cuadro lo más interesante es ver, que vean ustedes, existen pacientes menores de 50 años que también hacen accidentes cerebrovasculares. Entonces no hay que ponerse en la situación de decir que el accidente cerebrovascular es una condición eminentemente del adulto o del paciente senil. Existen también casos, lo que se llama el accidente cerebrovascular del adulto joven, tanto infarto hemorrágico, sí existen. Claro, la investigación en estos pacientes, como seguramente lo han dicho, es un poco, bueno, un poco más que un poco, es algo más engorrosa, necesita diferentes análisis, imágenes, pruebas, en fin.
complementarse con otras especialidades como cardiología, endocrinología, reumatología, algunas veces hematología y no porque a veces también oncología. Entonces, los tipos de, las causas de accidentes cerebrovasculares en menores de 45 años son mucho más diversos de lo que ocurre en los pacientes que son mayores de 50 años. De hecho, como ven ustedes, miren ustedes el grado de mortalidad, ¿ok? De hecho, el grado de mortalidad en países desarrollados, hablemos Norteamérica y Europa, es mucho menor, ¿no? Es muchísimo menor de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en este caso en África, que es bastante alto. ¿Todo de qué depende? Más que todo depende, lo crítico es tiempo de asistencia a un centro en que pueda recibir tratamiento. A nivel mundial, lo que siempre se pretende es que los pacientes idealmente lleguen antes de las 3 horas. ¿No? Se puede estirar quizás hasta las 4 horas, pero lo ideal es 3 horas. ¿No? Para poder dar un tratamiento lo más efectivamente posible para reducir, a veces incluso a cero, las secuelas que puedan estar condicionadas. Entonces, pero esto va a depender, es crítico del tiempo en el cual el paciente asiste, llega a un centro para recibir tratamiento. Y esto, ven ustedes, el punto acá más interesante es que a pesar que en estos lugares, Norteamérica y Europa, incluso hay centros de emergencia exclusivamente cardiocerebrovasculares, o sea, exclusivo, para eso nomás son las emergencias, a pesar de eso, de esa logística bastante, digamos, impresionante que tienen ellos, a pesar de ello, el punto que todavía flaquean es que los pacientes asistan lo más rápido posible. Y eso es un poco. Y diferentes países están tratando de educar a su población para que ellos mismos, si bien no detecten, por lo menos sospechen la posibilidad que están desarrollando. Acá vale más pecar por exceso que por defecto. Es lo más importante, pecar por exceso que por defecto. ¿Ya? Entonces, ese es el punto que vamos a nosotros tratar de desarrollar. Y de la misma manera, este es otro cuadro que nos dice, más que todo, el DAILY es un concepto que se trabaja a nivel mundial, lo que significa pérdidas de días, de días productivos laboralmente. Eso es básicamente el DAILY. Y cuanto más o menos desarrollado esté la implementación para la asistencia, evidentemente este valor es muchísimo mayor. Y esto va a la par, precisamente, como ven ustedes, con el tipo de estrategia logística que tienen cada país para poder atender a sus pacientes. De hecho, lo principal que tenemos que ustedes ver es que primero es la sospecha. ¿Ya? Primero la sospecha ante todo. Y acá le estoy poniendo, digamos, en palabras sencillas, porque muchas veces así es como ustedes como médicos generales van a transmitir estos conceptos a sus pacientes. Todos estos, sobre todo déficits, ¿ya? Los 3 primeros básicamente, dejando de lado la cefalea, todos son básicamente déficits. ¿Ya? Lo de la cefalea, sí, es quizás un síntoma, el único síntoma que no es deficitario, que puede ser sospechoso en un accidente cerebrovascular. ¿No? Entonces, sí puede ocurrir esta condición. Después veremos qué significa, en qué condiciones, qué tipo de cefalea se pueden sospechar la posibilidad que esté desarrollando un accidente cerebrovascular. ¿Bien? El resto son básicamente síntomas deficitarios focalizados. ¿Ya? Síntomas deficitarios focalizados, es decir, solamente está dificultado una actividad específica, como es el transmitir un lenguaje tanto expresivo como comprensivo, algún tipo de déficit motor en diferentes segmentos corporales, algún tipo de déficit visual, o en lo que significa los sistemas de equilibrio, sean cerebelosos, vestibulares. Eso es lo que más que todo uno ve y dice, cuando ocurre cualquiera de estas condiciones, la sospecha más importante a descartar es básicamente un accidente cerebrovascular. Y de hecho, lo que se quiere, hay diferentes estrategias realmente. Este me pareció bastante interesante, bastante, digamos, conceptualmente bastante fácil de aprender. Es lo que significa actuar y pensar rápido ante una sospecha de alguna evidencia que pueda hacer, orientar a que el paciente pueda. Y acá básicamente se hace una analogía a la terminología de inglés, a lo que significa rápido, que significa fast. En esta condición, Caro Fay dice ver que el paciente sonría, se le
sonría y si hay o no asimetría. ¿Ya? En la condición, en lo que significa el brazo, significa que puede levantar alguna extremidad, sobre todo el brazo, o movilizar la mano también, otra forma de verlo. La otra es que básicamente que exprese un lenguaje que hable, acá más que interpretar la vocalización, acá lo que se quiere es ver si transmite un concepto, transmite un mensaje. ¿Bien? Porque el lenguaje lo que significa es transmitir mensajes, mientras que para articular palabras solamente es entendimiento de palabras, no necesariamente un lenguaje. ¿Bien? Entonces, acá vamos básicamente a ver precisamente esa parte de lo que significa el lenguaje. Pedirle que le pedimos o le hacemos que responda una pregunta sencilla, quizás a veces como decir cuál es su nombre, ¿no? O dónde está, o en cualquier otra variable bastante sencilla para el paciente, que pueda comprender con facilidad. Y por último, lo que significa tiempo, porque acá el tiempo, nuevamente les insisto, es lo que más importante tenemos para lo que significa el tratamiento de estos pacientes. Eso en general. Sabemos que los accidentes cerebrovasculares están polarizados en dos extremos, el isquémico y el hemorrágico, mientras el isquémico significa una obstrucción de la circulación, en otro caso vendría a ser una ruptura de la arteria. Estamos hablando en este caso de una hemorragia. ¿Ya? Entonces, de todos los accidentes cerebrovasculares, más de 3/4 son accidentes vasculares isquémicos. Si esa obstrucción es debido o por un trombo, es decir, que en el mismo lugar donde está localizándose la obstrucción, es ahí donde se ha ido desarrollando poco a poco, como decir, se ha ido tapando esa luz arterial. La otra alternativa que se tiene es que la obstrucción es por un coágulo que se ha formado a distancia, sea en una arteria, por lo general en la carótida, o sea en el corazón, por lo general en la aurícula izquierda, es que va a generar un desprendimiento de un coágulo, y ese coágulo cuando llegue a una arteria cuyo diámetro es menor que el propio coágulo, entonces ahí donde se va a impactar y producir la obstrucción. Eso vendría a ser un accidente cerebrovascular embólico. Dentro de los accidentes isquémicos hay un acápite bastante importante que significa accidente isquémico transitorio, que significa cualquier déficit focal neurológico, pero que se recupera antes de las 24 horas sin dejar alguna secuela. La mayoría de personas logran recuperarse antes de la hora. Aproximadamente un 75% de pacientes con accidente isquémico transitorio antes de la hora ya se recuperaron ya, pero no por eso deja de ser una emergencia. Este paciente, a pesar de estar recuperado, de todas maneras tiene que internarse, porque acá lo que se juega es el riesgo de recurrencia, y probablemente la recurrencia no tenga tanta suerte como la primera de haber sido autolimitado. Y muchas veces el accidente isquémico transitorio, más que todo, está avisando que ya viene el infarto mayor, y por eso estos pacientes tienen que estar internados necesariamente. Esto es un poco difícil hacer entender a veces a los pacientes, porque generalmente ellos vienen y dicen, estoy bien, y se niegan a internarse. Lamentablemente, por lo menos en mi caso, yo les trato de explicar, esto es como si fuera un infarto cardíaco. Si a mí me da un infarto cardíaco, un dolor en el corazón, me da una sospecha de una angina, digamos, y llega a emergencia, ya se me pasó la angina, no por eso me voy a ir. O sea, a nadie, realmente ningún paciente va a decir, le va a aceptar a su médico, puede irse si me está dando un dolor en el pecho. ¿Okay? El paciente tiene que internarse. Entonces, eso mismo concepto se le transmite al cerebro. Lamentablemente, el cerebro no duele cuando tiene angina. Pero en otras palabras, un accidente isquémico transitorio es como decir, es una angina en el cerebro. ¿Ya? Así es un poco más entendible para las personas, entonces, para que es como una suerte de este tipo de fenómeno. Por eso que es importante, necesario, imprescindible que esos pacientes, por más que se han recuperado, tienen que estar internados. La hemorragia, evidentemente, hay diferentes condiciones que llevan a esto. De hecho, la hipertensión arterial es la más frecuente condicionante de sangrado. Después tenemos otro tipo de condiciones, malformaciones vasculares a la cabeza, los aneurismas. ¿Bien? En algunas ocasiones, pacientes que están usando anticoagulantes por algún otro motivo médico, a veces sí, pues el demonio que tiene estos medicamentos es el riesgo de sangrado, a veces por sobreactividad farmacológica, ¿no? Por diferentes. Esto se ve mucho más con warfarina, porque la warfarina es una molécula que tiene muchas interacciones.
Por eso es que un paciente anticoagulado con warfarina, que no deja de ser efectiva, es un buen anticoagulante, tiene esas dificultades de interacciones. Entonces, eso a veces hace un poco difícil el control del efecto anticoagulante. En todo caso, las hemorragias, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos van a tener diferente denominación dependiendo de dónde está localizada, ¿no? Algunos están, como ven en el primer término, dentro del parénquima. Entonces puede ser hemorragia intracerebral, hemorragia dentro del tronco cerebral o hemorragia cerebelosa. Está dentro del parénquima, ¿no? Dentro del parénquima. La hemorragia cerebroidea subdural y epidural, no, está por fuera. Está básicamente por fuera del parénquima, el parénquima del tejido nervioso. Y dependiendo en qué espacio se encuentre, si está en el espacio cerebroideo, espacio subdural o epidural, se le da su denominación. Apunto acá lo que significa la hemorragia cerebroidea porque es, digamos, donde uno puede tener atención no por un déficit focal. Una hemorragia cerebroidea no tiene déficit focal de por sí, a menos que tenga una complicación, ¿no? Ninguna hemorragia cerebroidea va a dar una hemiplegia, va a dar una ceguera, no, de ninguna manera, a menos que exista una complicación, que es otra cosa. Una hemorragia cerebroidea, acá es donde me detengo, es básicamente la sospecha más importante que tenga una cefalea, como se lo dije al inicio, parte tiene la cefalea súbita, tres condiciones: súbita, intensa y prolongada, ¿ya? Porque algunas veces sí, pues tenemos, puede ocurrir que pacientes puedan tener cefaleas más leve, digamos, más, de mucha menor duración, pero no necesariamente es la sospecha. Súbita, intensa y prolongada. Entonces, esa condición nos lleva a activar la sospecha de que el paciente necesariamente tenemos que descartar una hemorragia cerebroidea. Otra condición puede ser una hipertensión endocraniana aguda, también puede ser una posibilidad, pero cualquiera de ellos es una emergencia, ¿no? Cualquiera de esas condiciones es una emergencia. Entonces acá gráficamente estoy poniendo la hemorragia intraparenquimal, en el espacio aranoideo la hemorragia subaranoidea, en el espacio subdural la hemorragia subdural, y después la hematomía epidural, ¿no? Los más graves, digamos, son tanto la hemorragia cerebroidea, la hemorragia epidural, y la intraparenquimal, dependiente del volumen y de la localización. El subdural no siempre tiene un comportamiento agudo, porque a diferencia de los otros tres, estos tres son por sangrado de arterias. Y se darán cuenta ustedes, las arterias tienen alta presión, y por eso que es bastante súbita la presentación del cuadro. A diferencia de la hemorragia del hematoma subdural, por lo general es por ruptura de vena, no de arteria. Entonces, como son vasos de baja presión, les puede dar tiempo a que se vaya acumulando la sangre, y a veces acumulando un volumen bastante significativo, hasta que recién comienzan a dar síntomas. Algunas veces después de una semana, 2 semanas después, 3 semanas después de un traumatismo, que por lo general es un traumatismo en personas de tercera edad, es que ya uno comienza a sospechar de un hematoma subdural, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo para cualquier accidente cerebrovascular, solamente hay unos que están relacionados con el estilo de vida, ¿okay? En las cuales uno puede influenciar algunos de ellos también, y otros que son relacionados a condiciones comórbidas, entonces que sí son importantes también controlarlos. Interviniendo en cualquiera de ellos, el riesgo de accidente cerebrovascular se va a reducir. Un punto de atención acá en lo que significa apnea obstructiva del sueño, que son básicamente los roncadores. Bueno, es más que todo la forma más severa de los roncadores, ¿no? Esto está bastante claro. De hace más o menos algo de 5 o 6 años se pudo determinar que los roncadores, el ser roncador, paciente que tiene alto riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares, y ya está incluido en este grupo de pacientes. Entonces, para que vean a veces que hay otras condiciones, no necesariamente puramente neurológicas, que pueden condicionar a una propensión para desarrollar estas condiciones. Evidentemente hay factores de riesgo que no vamos a modificar, como son estos, en los que tenemos nosotros algunos factores en los que tenemos que intervenir. De hecho, el embarazo y el parto, para el caso de las mujeres, eso es un factor de riesgo que incrementa las posibilidades tanto de isquemia como de hemorragia. Es cierto, es diferente en qué trimestre del embarazo estamos hablando, para poder decir qué posibilidades tiene de infarto, hemorragia o cualquiera de estas pacientes. Pero esto es una condición que eso sí no lo vamos a modificar, no podemos modificarlo, ¿ya?
pero sí, trabajando con los anteriores se ayuda bastante. Las complicaciones que se van a llevar acá básicamente están dependientes del área que está afectada, el área donde ha ocurrido el accidente cerebrovascular o si ha ocurrido alguna complicación. Entonces, dependiendo de esa área comprometida, entonces ustedes van a tener diferentes tipos de compromisos, ¿no? De compromisos seculares. Y eso es bastante variable, ¿ok? Depende mucho, como les digo, del área afectada o áreas afectadas, porque a veces hay accidentes cerebrovasculares múltiples, de la comorbilidad que tiene el paciente, de su edad que tiene. Entonces, todo eso va a participar en significa la posibilidad de alguna complicación que presente. Pero de hecho, lo que más preocupa es es el fallecimiento. Entonces, tratamos de siempre que estos pacientes reduzcan ese riesgo. Les había dicho más que todo de la prevención. Hay algunas sugerencias fáciles de hacer que se les hace se les transmite a los pacientes para que lo puedan desarrollar, porque esto significa lo más importante. Otras actividades, otras áreas de trabajo que se pueden activar para poder reducir la posibilidad de riesgo de accidente cerebrovascular. Se pueden utilizar medicamentos de forma preventiva, eso básicamente con el accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, algunos pacientes que tienen ciertas condiciones se puede utilizar. De hecho, la mayoría se utiliza son anticoagulantes plaquetarios. El que más se usa a nivel mundial es básicamente la aspirina. Y el clopidogrel se deja para casos en que el paciente no tolera la aspirina o por alguna comorbilidad no puede recibir aspirina. ¿Bien? Entonces, bajo esas posibilidades alternativas, entonces se opta por el clopidogrel. Pero siempre la idea es empezar con aspirina, ¿no? Los anticoagulantes, básicamente, de diferente tipo, sí, pues ayudan muchas veces, pues, sobre todo para pacientes que tienen una comorbilidad potencialmente embolígena, ¿no? Y de hecho, el más común es la fibrilación auricular, ¿no? Esa fibrilación auricular es un factor de riesgo para desarrollar precisamente émbolos que después se pueden desprender y llegar al nivel cerebral. Entonces, este es lo más importante para la suerte de anticoagulantes, ¿no? Que hay muchos estudios, acá hay diferentes estudios de uso de anticoagulantes, en algunos que no recibieron por algún motivo, ¿ya? No entro acá en la parte ética de la investigación. Acá son pacientes que por algún motivo no podían recibir anticoagulantes o se negaban, ¿okay? No es que se decidió no darle, no de ninguna manera. Y otros pacientes que sí recibieron. Y vean ustedes que aquellos que recibían anticoagulantes, el factor de riesgo para desarrollar accidente cerebrovascular se disminuye significativamente. ¿Sí? El diagnóstico, por ejemplo, por lo menos con mis alumnos que han rotado y están rotando, siempre les digo es que el diagnóstico es clave en la anamnesis, tratar de definir, porque esta anamnesis les va a dar y les debería dar, y si no se puede es porque alguna información falta, les falta todavía para obtener. Toda la información que la anamnesis les puede dar le es suficiente para decir sus síndromes, dónde está la lesión y qué etiología tiene, ¿no? Básicamente el examen físico le va a corroborar lo que es el diagnóstico topográfico, ¿bien? Por eso que acá pongo ahí todo el sentido de todo esto, es evaluar el tipo de accidente cerebrovascular y qué áreas están comprometidos. Y en lo posible, a través también de la misma anamnesis, ver si es que algún condicional tiene. ¿Por qué? Porque algunas veces hay accidentes cerebrovasculares por otro tipo de condiciones, ¿no? Otro tipo de condiciones. No les llame la atención que a veces hay motivos de pacientes con hipoglicemia que son tan severas que comienzan a hacer accidentes cerebrovascular chino de focalización. Entonces, eso es lo que se quiere básicamente descartar, ¿sí? Los mínimos de trabajo de exámenes que se deberían de solicitar, de hecho, son exámenes hematológicos a la cabeza, el perfil de coagulación, los niveles de glicemia y de sodio. Básicamente, ¿por qué? Porque lo primero que uno ve en un paciente, sobre todo si llega rápido, es precisamente ver cómo está la glicemia, porque a veces un paciente que, digamos, pueda llegar dentro de las 2 horas, y es un candidato a trombolisis, si ese paciente está con hiperglicemia,
difícilmente va a entrar en un programa de trombolisis porque tiene mucho riesgo de complicación. Y lo otro es que deben saber ustedes que la principal causa de mortalidad en cualquier accidente cerebrovascular es básicamente la hiponatremia y la hiperglicemia. Por ese motivo, y les insisto, todo paciente con sospecha de accidente cerebrovascular, la vía que deben usar es cloruro, ¿ya? Es solución salina. Nunca le pongan vía de destroza, porque le aumentan el riesgo de hiperglicemia y, como les vuelvo a decir, las tres principales causas de aumento de mortalidad, o sea, posibilidad incluso de secuela y de que se muera, son la fiebre, paciente cerebrovascular que venga con fiebre, que venga con hiponatremia y que venga con hiperglicemia. En eso se genera mucho alerta. De hecho, las imágenes cerebrales son imprescindibles en toda evaluación de sospecha de accidente cerebrovascular. En cuestiones de emergencia, la tomografía no les cuesta, no les toma más allá de 2 minutos, 3 minutos máximo. Una buena tomografía se puede tomar en ese tiempo, ¿ya? Sí, lo que tienen que tener es una buena estrategia de derivar al paciente. Y eso es algo que a veces hace años nosotros adolecíamos, porque pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular llegaban a emergencia, entraban en la fila de pacientes con tomografía. Obviamente a veces esa fila demoraba media hora, una hora, y se perdía muchísimo tiempo. Ya nosotros hemos aprendido que todo paciente con sospecha de accidente cerebrovascular en mi hospital, todo ese paciente entra, pasa primero que todos, pasa directamente primero que todos a hacer una imagen. Cuando los pacientes tienen la evidencia que tengan un infarto cerebral, sí, es imprescindible una ecografía de carótides para ver si hay un grado de obstrucción significativa. Dependiendo ya la edad del paciente, si encontramos que es posiblemente una embolia cerebral, ya se piden exámenes complementarios como un ecocardiograma, precisamente, o alguna vez, dependiendo si nos estamos viendo a un paciente con la edad del paciente, sospecha de hemorragia saranoidea o de una malformación vascular, bueno, en ese caso se pedirá una angiografía cerebral. Les insisto, los dos primeros sí o sí se hacen cualquier paciente con sospecha de hemorragia, perdón, de accidentes cerebrovasculares. El tercero dependerá, y el cuarto dependerá del tipo de accidente cerebrovascular, sobre todo si es isquémico, ¿bien? Todo si es isquémico. Acá les damos a unas tomografías, ustedes van a ver el sangrado siempre en toda tomografía, sin contraste, se ve precisamente la hiperdensidad. La hiperdensidad. En este caso, córtico subcortical, acá vemos básicamente capsular, este es puramente capsular, este básicamente es putaminal, capsular, y putamen. Entonces, tenemos diferentes niveles, pero la característica acá del sangrado es básicamente una hiperdensidad, que algunas veces puede tener cierto efecto de masa, a veces no necesariamente, depende mucho del volumen y también del grado de atrofia cortical que un paciente pueda tener, eso también depende. Acá tenemos hemorragias ya un poco más, digamos, pequeñas, pero no por eso menos significativas. A veces todo depende de dónde está localizado. Por ejemplo, esta hemorragia en tronco cerebral es tan severa que quizás como esta hemorragia cerebral, ¿no? Es tan severa porque el tronco cerebral es una área mucha actividad vigil, entonces a veces entran por coma por estos pacientes. Acá tenemos una hemorragia cerebelosa, acá una hemorragia múltiple, vean ustedes, hacia un lado y luego hacia otro, pero predominantemente en este lado, y con un efecto de masa, vean ustedes, y es más, vean que dentro de la cavidad ventricular hay también sangre, lo que se llama hemorragia intraparenquimal con inundación ventricular. Doctor, disculpe, no se le ve su puntero, ¿podría colocarlo, por favor? Yo lo estoy moviendo. A ver, estoy moviéndolo, por ejemplo, ahorita está sobre la imagen de la izquierda, ese puntito blanco, ahí lo estoy poniendo. No, doctor, no se ve. En la parte de arriba tiene que activarlo. Ah, ok, ya. Ya, perdón, disculpa. ¿Ya, ahora? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ok, ya, disculpen. El anterior, vamos a ver el anterior, entonces. Vamos a pasar al anterior. Ya, bueno, acá tenemos las hemorragias intraparenquimales, una córtico subcortical, una hemorragia putaminal, una hemorragia capsular. De hecho, las hemorragias hipertensivas se localizan sobre todo a nivel cápsulo putaminal, puente
y cerebelo. Son los 3 lugares más frecuentes. Caramba, ¿qué pasó? ¿Hice algo? Ah, ok, ya. Tenemos en este caso una hemorragia, como le digo, pequeña, pero está localizada en el tronco cerebral. Esta hemorragia, les estaba diciendo, esta hemorragia, sí pequeña, es tan severa como esta hemorragia de acá, que está a la contraparte. Acá vemos entonces una hemorragia cerebelosa, acá tenemos una hemorragia múltiple, vean ustedes hacia un lado y hacia otro, con un efecto de masa que desvía la línea media, y acá esta línea no es más que sangre dentro de la cavidad ventricular, entonces es una hemorragia intraparenquimal con inundación ventricular, evidentemente mucho más seria que las anteriores. Acá tenemos el ejemplo de la hemorragia cerebroidea, donde la hiperdensidad no está en el parénquima, está alrededor de ella, así es donde se ve la hiperdensidad de los espacios subaracnoideos. Acá solamente vean ustedes, acá en la cisura de Silvio, ahí está localizado, y acá en la cisura interhemisférica también, ¿ven? Lineal, pero a pesar que es lineal, el dolor de cabeza de estos pacientes es bastante intenso. Es bastante intenso. Dependiendo también del volumen de sangrado y de dónde está, el riesgo de fallecimiento se va incrementando. Esto es una hemorragia epidural, ¿no? Estos son pacientes, esta es una emergencia, es alto riesgo de fallecimiento con estos pacientes. Bien, la característica tiene biconvexidad, ¿okay? También la convexidad que ven ustedes acá, y una hipertensión biinhibitoria. El efecto de masa es importantísimo acá, es bastante evidente, porque acá lo que se rompe es la arteria temporal media, que se está hacia adentro de la calota interna, y hace una ruptura, y ahí hace un despliega el espacio epidural. Esta es una emergencia. A diferencia de los sudurales, vean ustedes, no es como la anterior, que es una convexidad, ¿no? Acá sobre todo simula la curvatura del hemisferio cerebral, ¿no? Y esta hemorragia puede ser, como en este caso, aguda, vean ustedes, porque es todo blanco. Puede ser crónica, como acá. Ya la sangre se metabolizó y ya se pone ya negra, ese hematoma sudural crónico, pero que puede dar síntomas, claro que sí. Acá es un hematoma crónico, pero que ha resangrado, incluso está con un nivel, vean ustedes, que ha resangrado. Entonces, vean ustedes, un epidural nunca va a ser, porque de hecho el paciente ya fallece ya por epidural. Entonces, pero un sudural, como les decía anteriormente, puede tener un volumen significativo de sangre. ¿Por qué? Porque es un sangrado de ruptura venosa que es de baja presión. Por eso que pueden ustedes encontrar pacientes con un buen volumen de sangre y que aparentemente solamente lucen desorientados, pueden encontrar una apariencia, digamos, tolerable, por decirlo así, pero sobre todo son pacientes desorientados. La mayoría de personas son ancianos, en que el antecedente del golpe no lo encuentran, o si lo encuentran, generalmente es un golpe con una puerta, con un repostero, así sencillo, pues suficiente para que se rompa la vena. Acá tenemos ya la resonancia magnética, algunas veces nos deja ver lesiones que son tomográficamente negativas. Y de hecho, por ejemplo, acá vemos una malformación arteriovenosa, que por lo menos desde el punto de vista neurológico, básicamente 2 complicaciones bastante frecuentes. Uno, el sangrado, que dependiendo del tamaño va a ir el pronóstico, y 2, es epilepsia. Son 2 motivos 2 complicaciones relativamente frecuentes con estos casos. Tenemos acá otra malformación vascular que se denomina cavernoma. Esto imposible de verlo por una tomografía. Es una de las imágenes de causa de sangrado que son tomográficamente negativas. Esto solamente lo van a ver por una resonancia, el cavernoma o angioma cavernoso. Y esto generalmente uno lo considera sobre todo en pacientes que hacen sangrado en adultos jóvenes sobre todo. Acá la angiografía, cuando el paciente que tiene sospecha, digamos una hemorragia cerebroidea y por lo tanto tiene el riesgo, la posibilidad de sospecha que tenga una malformación vascular rota, se hace la angiografía, se pone el contraste a nivel arterial y se ve acá dibujando en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, un aneurisma cerebral.
Acá tenemos también otra angiografía, que en lugar de ver un aneurisma, lo ven un enmarañado, una telaraña. Esto es la malformación arteriovenosa. Se llama malformación arteriovenosa. Para el caso de infartos cerebrales, todo lo contrario. Acá ven ustedes la hipodensidad. ¿Ve? La hipodensidad. Una hipodensidad que en el centro es mucho más oscura, que significa ya el núcleo del infarto, que prácticamente son neuronas perdidas. Lo que se quiere más que todo es tratar de recuperar esta penumbra que está alrededor para que sea el menor tamaño posible. Y a eso nos abocamos siempre en lo que significa el tratamiento. Ustedes como médicos generales tienen estrategias, tienen algunas herramientas que no es exclusivo de neurólogo. Parece complicado, pero en realidad no lo es. Y de hecho, uno de los primeros sencillos, ustedes lo pueden aprender, es lo que significa el score del ASPETS. Este es un score que básicamente evalúa dos cortes tomográficos. Uno a nivel putaminal, ven ustedes acá, y otro a nivel supraputaminal. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace acá? Básicamente se denominan, ¿ya?, áreas. Delante del susurrecilio, detrás del susurrecilio y por detrás de esta propia área. Y después también se colocan denominaciones a través del núcleo caudado, el núcleo lenticular, la ínsula y el tálamo. ¿Ok? Ese por un lado. ¿Bien? Entonces, y a nivel superior a este corte se ven también tres áreas: anterior, medio y posterior. Y aquí básicamente, y eso es sencillo, ¿eh? ¿No? Se ven así. Esto lo transportan a una imagen, no sé si acá habrá, digamos acá lo estoy poniendo en colores ya. ¿Bien? El primer corte, que es más o menos a nivel putaminal, vean ustedes, con colores, cada uno de ellos, cada uno tiene una denominación, una coloración, y por encima de este corte también. Acá lo que se básicamente, ¿qué es lo que se hace? Ver en cuántas de estas áreas ocurre hipodensidad. En cuántas de estas áreas ocurre hipodensidad. ¿Bien? Entonces son las estructuras. ¿Cómo está dividido? Algunas de ellas son estructuras verticales, como ven ustedes acá, y otras que están relacionadas a la corteza. Y acá están las denominaciones, la corteza. Ahora, básicamente está desarrollado para aquellos infartos, para infartos nomás, ¿eh? Para infartos de la arteria cerebral media. De hecho, es la causa más frecuente de infartos. Entonces, puede ser que no sea muy representativo para infartos de las otras arterias cerebrales, digamos anterior, posterior, ¿no? Ahí sí no va a ser muy representativa la información que va a dar, pero va a ser muy valiosa para lo que significa pacientes que tienen infartos de la arteria cerebral media. ¿Bien? Entonces acá básicamente está la denominación, entonces no es difícil, entonces básicamente extrapolando el gráfico con la localización que se ve acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con el ASPECT? Básicamente, ¿cómo se califica? Se va retirando, descontando un punto de acuerdo a las áreas que están comprometidas, donde se encuentra hipodensidad o un efecto de masa. Entonces, más o menos, ¿por qué es el valor de este estudio? Básicamente pronóstico, ¿ya? Pronóstico. No solamente desde el punto de vista clínico, sino la posibilidad de alguna complicación si dan un tipo de tratamiento. Como ven ustedes acá, miren, pacientes que tienen una puntuación mayor o menor de 7, ya se comienza, a medida que va descendiendo, la mortalidad se va incrementando. ¿Bien? Y el otro punto que les estoy viendo acá es también la misma posibilidad, igual o menor de 7, ¿bien?, el riesgo de una complicación hemorragia post-trombolisis va también incrementándose. Entonces, esto sin necesidad de ser muy, básicamente, especialista, como les digo, es bastante sencillo de verlo. Ustedes lo pueden definir en una emergencia. Lo pueden definir con bastante facilidad, ¿ya? No se necesita una logística. Claro, sí hay cosas que nosotros sí podemos hacer, nosotros como especialistas, sobre todo en pacientes en las cuales que no conocemos tiempo de enfermedad y vemos que su focalización no es tan severa. Entonces, como que somos muy tentados, paciente, si le damos trombolisis, pero estamos con el desconocimiento del tiempo de enfermedad. Entonces, algunas veces lo que nos valemos para esto es hacer resonancia magnética, lo que se llama el match. ¿Ya? Eso es bastante sencillo. El match es un tipo de resonancia, lo que se hace es con imágenes de perfusión, difusión, donde se figura, ¿okay?, el tamaño del núcleo con el tamaño del área de la penumbra. Entonces, eso
realmente no es difícil, les aseguro que no es sencillo, pero esto generalmente se hace más en el campo en el campo neurológico, pero el concepto, vayan, se lo llevan ustedes, que es posible definir, tomar decisiones en pacientes que no tienen tiempo de enfermedad tan bien establecido, sí, con la resonancia es posible. Y ya la resonancia ya es un instrumento que en emergencia cada vez se está utilizando más, dependiendo obviamente del caso, ¿no? Este es otro ejemplo también, donde nosotros podemos ver núcleos, acá en verde, ¿okay? Pero cuando le agregamos el tamaño de área de penumbra, ya se va incrementando. Entonces hacemos lo que significa una sustracción entre tamaño del núcleo y tamaño de penumbra. Entonces, dependiendo de los valores, es que nosotros decidimos, si merece la pena, no merece la trombolisis en un paciente que tiene infarto y que desconocemos el tiempo de enfermedad. Pero esto es más que todo como cuestión conceptual. Lo anterior, le digo, el aspecto, eso sí lo pueden ustedes hacer con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. ¿Qué otra escala pueden ser ustedes capaces de hacer? Esto no necesita, en realidad no es cuestión, no es imprescindible aprender la memoria, simplemente tenerlo ahora que tienen ustedes sus iPhone, o perdón, sus celulares. Entonces, pueden bajar esta escala sencilla, preguntas bastante sencillas en que ustedes valoran si qué paciente es capaz de hacer, por ejemplo, peinarse, coger una cuchara, o sea, en ese momento, ¿ya? Y se valora. De tal manera que la valoración final que van a dar ustedes es básicamente pronóstica de posibilidad de recuperación. Esto también, a veces, muchas veces no a veces, sino muchas veces los familiares piden a veces esa pregunta, ¿por qué tanto se va a recuperar mi paciente? Y esa información le pueden dar de forma objetiva digamos, una aproximación con esta escala que es bastante sencilla, que en menos de 2 minutos lo pueden hacer. Eso en internet lo pueden encontrar, es bastante sencillo, es una escala para realizar actividades de la vida diaria. Y otra escala, eso sí, yo creo que ustedes también lo pueden hacer, no necesitan tampoco memorizarlo, porque sí tienen muchos parámetros a examinar, pero simplemente ustedes ven en su celular que lo han bajado, y dicen, acá tengo que examinar esto, y le dan un puntaje específico, porque esta escala no determina previamente la gravedad del accidente, del infarto cerebral que ocurre, ¿ya? Acá con sus valores para cada uno de ellos, ¿bien? Y también, dependiendo de ese valor, nos dice qué posibilidades tiene el paciente de recibir la trombolisis, ¿ya? Como en este caso, si el paciente tiene un puntaje menos de 4 o mayor de 25, no merece la pena hacer trombolisis, ¿ya? No merece la pena. Ciertamente, este NITS, así como el ASPECT, predomina la evaluación de las disfunciones dependientes de la arteria cerebral media izquierda, más que la derecha. Entonces, pero es una herramienta bastante útil cuando son pacientes que especialmente tienen ese tipo de infarto. Y acá les coloco, por ejemplo, qué es lo que evalúan. Por ejemplo, vean ustedes nivel de conciencia. Acá les ponen ya qué es lo que tienen que preguntar o examinar, así sencillo, ¿no? Rápido. Y acá los puntajes. Y así sucesivamente vean ustedes lo que tienen que hacer rápido. Por ejemplo, la mirada conjugada, qué es lo que tienen que evaluar y qué puntaje dan dependiendo del hallazgo. Perdón. Los campos visuales, si hay una paresia facial, si hay una paresia en extremidades superiores, tanto derecho como izquierdo, igual cada uno, acá está bien estratificado ya, le dicen el valor, el tiempo de cada una de estas evaluaciones. O sea, no se deja al azar esto. En el caso de los miembros inferiores, tanto derecho e izquierdo, la coordinación, en fin, entonces los parámetros que cada uno tiene un valor. Y por eso les decía, cuando el valor es menos de 4, más de 25, no se hace la trombolisis por más que haya llegado lo más rápido posible. Porque el riesgo de complicación se va aumentando. ¿Bien? Y acá un ejemplo, vean ustedes en un estudio en que valoró, miren ustedes, el NITS, ¿sí? Y lo que significa acá un pronóstico favorable. Vean ustedes, a medida que el NITS se va aumentando, el pronóstico de recuperación va disminuyendo. Por eso que también le da un valor pronóstico a esto. Y esto es bastante rápido de hacer. De hecho, es imprescindible en todo paciente con accidente cerebrovascular en emergencia. Ninguno tiene que dejar de hacerse esta escala NITS. Ningún paciente. De tal manera que cuando están en emergencia, básicamente lo que tratamos de hacer es tratar de restaurarlas. Y lo primero que hacemos es
la posibilidad de utilizar la primera trombolisis, que se utiliza precisamente el factor de actividad del plasminógeno tisular. Pero este fármaco, básicamente, el primer filtro que se hace es tiempo de enfermedad. ¿Ya? Si ese paciente tiene menos de 4 horas de enfermedad, idealmente 3, es un candidato. Después valoraremos si es un candidato absoluto, porque como decía yo, ¿qué otros parámetros tiene? Por ejemplo, si el paciente viene con fiebre, no se puede dar. Si viene con hiperglicemia, si ha convulsionado, si ha tenido una extracción dentaria en los últimos 2 meses, si ha tenido una cirugía de cualquier tipo en los últimos 3 meses. O sea, hay otros parámetros, ¿ya? Que nos dicen no se puede utilizar a pesar que el paciente puede venir antes de las 3 horas. ¿Ya? Pero, de hecho, el tiempo de 3 horas es la primera valla que tiene que pasar un paciente. Algunas veces hay estrategias en las cuales se puede ser quirúrgico, que es como, digamos, extraer el coágulo. Eso se puede hacer, por ejemplo, si ustedes encuentran un paciente con infarto y le hacen en la misma emergencia un doble carotidio y encuentran una estenosis mayor del 70%, lo corroboran con una angiotomografía, ese paciente tiene que entrar a la cirugía para retirar ese coágulo. Y eso es lo que se hace con una endarterectomía, una angioplastía, en fin, hay estrategias quirúrgicas que se pueden hacer, ¿no?, para este tipo de pacientes. Como criterios de inclusión, como ven ustedes acá, no les pongo todo ciertamente, hay muchos criterios de exclusión, solamente acá estoy poniendo punto de acentuación en esas escalas que les estoy haciendo referencia, que ustedes como médicos generales pueden hacerlo, ¿ya? Les vuelvo a repetir, no necesitan memorizar esto, simplemente ténganlo así en su celular, bájenlo y con mucha simplicidad pueden hacerlo. Pero así como hay factores que pueden evaluar el pronóstico de accidentes cerebrovasculares isquémicos, también en el caso de hemorragias hay. De hecho, esta escala o evaluación del ICH score, que es hemorragias interventriculares, es también bastante sencillo. Primeramente, el primero es escala de Graham, y dependiendo del puntaje de escala de Graham, se le da una puntuación. ¿Ya? Una puntuación. ¿Qué significa la escala de Glasgow? Es más que todo de ver el tipo de capacidad de alerta. Básicamente en 3 áreas, en la parte ocular, en la parte verbal y motora. Es sencillo de hacerlo, ¿ya? Cómo responde a la voz, al dolor, en fin. ¿Okay? Cómo es su expresión verbal, cada una con una puntuación, ¿sí? En caso de verbal. Entonces, en la medida que va disminuyendo, el deterioro es mucho mayor. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué otro factor? El volumen del hematoma. También sencillo de hacer, no necesita ser neurólogo para esto. ¿Bien? Entonces, cuando el volumen es más de 30 centímetros, tiene un puntaje, cuando es menos, otro puntaje. ¿Cómo ustedes pueden ser capaces de definir el volumen de un hematoma? Sencillo. Cogen el corte tomográfico que sea más significativo y en ese corte tomográfico miden en milímetros la longitud y después el ancho perpendicular a la longitud. Lo miden. ¿Bien? Porque lo que hacen ustedes es multiplicar ese valor, el A por el B. Y el C, que es básicamente el grosor del hematoma. ¿Cómo saben ustedes el grosor del hematoma? A ver, queremos. El grosor del hematoma. Contando los cortes que ustedes van a ver en la tomografía. Y eso es sencillo de ver cuántos cortes ven el sangrado en la tomografía. Descontando el primero y el último. ¿Ya? Descontando el primero y el último. Y después ven qué espesor tiene el corte. Y eso está en la tomografía. Ahí lo encuentran. Al costadito dice ahí grosor. Entonces, multiplicar esos dos vendría a ser el C. Entonces, yo multiplico A, B y C y lo divido entre 2000, me da el volumen del sangrado en centímetros cúbicos. Cuando una hemorragia de ganglios basales es mayor de 60, o cerebelosa mayor de 30, o pontina mayor de 5, la mortalidad prácticamente se acerca al 100%. ¿Ya? Este es un parámetro bastante útil, no difícil de hacerlo, ¿ya? No necesita ser neurólogo ni tampoco radiólogo para que lo puedan hacer ustedes, ¿ya? ¿Okay? De la misma manera, los hemorragias lobares, cuando son un poco más de 60, puede llegar a una mortalidad de 70%, pero esto de acá es lo más importante, ¿bien? ¿Ok? Es sencillo de
evaluar esa parte. Entonces, ese por un lado el volumen. ¿Qué otra parámetro es? Extensión, es decir, si hay inundación ventricular, el sangrado se ha propagado hacia la cavidad ventricular. Y eso lo vemos en una tomografía, ¿no? Vean ustedes acá un sangrado a nivel del cuarto ventrículo, acá un sangrado que ha ido a la cavidad ventricular también, acá un sangrado intraparenquimal que se ha ingresado, ha encontrado una disrupción parenquimal y ha ido a la cavidad ventricular. Entonces, si lo tiene, un puntaje; si no lo tiene, el otro puntaje. El otro parámetro, si el sangrado está debajo del tentorio infratentorial, es decir, en tronco cerebral o en cerebelo. Entonces vemos si hay una hemorragia cerebelosa o hay una hemorragia del tronco cerebral, como en este caso. Entonces, igual, un puntaje sí, un puntaje no. En caso de que sea no. Y por último, la edad. Sumamos y vemos ahí qué puntaje tiene. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al score que se obtiene, la posibilidad de mortalidad, no solamente inmediata, sino a los 30 días, vean ustedes, prácticamente, pues, por lo menos en este estudio, todas las personas que tuvieron, porque máximo puntaje 6, en este estudio ninguno llegó a 6, pero los que llegaron a 5, todos fallecieron. Los 4 casi todos también. ¿Bien? Entonces vean ustedes lo importante que es esta simple valoración, que ustedes también lo pueden hacer como médicos generales. ¿Bien? El tratamiento de la hemorragia, igual, es una emergencia, va a depender del tipo de sangrado que tiene, si es una hemorragia senoidea o es una hemorragia intraparenquimal o extraparenquimal, ¿no? El tipo de hematoma epidural, sudural, porque básicamente los epidurales y sudurales son manejo quirúrgico, eso sí, sí le podemos dar asistencia neurológica inicial para tratar de reducir consecuencias posteriores, pero ahí la solución es eminentemente quirúrgica. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que se encuentra, se va a realizar, o si se encuentra una malformación arteriovascular tipo arteriovenosa o aneurisma, se hará el procedimiento que crean conveniente los neurocirujanos vasculares en ese caso. Acá, para terminar, los intentos de diferentes países para poder enseñar a su población que tenga una sospecha en accidente cerebrovascular son múltiples. Por ejemplo, acá he traído un ejemplo de, por ejemplo, en Estados Unidos, ese tipo de lámina no es raro que ustedes lo encuentren en los supermercados, en los cines, no es raro que lo encuentren, ahí está. ¿Ya? Y claro, esta es una para población latina, pero también está en inglés, también se encuentra. Por ejemplo, vean ustedes que esto, como les dice, las señales, claro, en los ataques cerebrales. Acá lo que interesa es llegar al paciente, es lo que interesa, llegar al paciente. ¿Ven ustedes acá? Entonces, tenemos acá lo que nosotros habíamos puesto en gráfico, que lo están poniendo en forma verbal. ¿Ya? Esto es para que vean ustedes cómo los sistemas de salud tratan de llegar a la población general para que entienda y comprenda cuándo identificar la posibilidad que está desarrollando un accidente cerebrovascular, o el mismo o su familiar. ¿Ya? Este es otro intento. Esto es un ejemplo en México, donde ellos trabajan lo que significa el camaleón. ¿Ya? Vean ustedes, cara, que básicamente es lo mismo que le había dicho al inicio, ¿no? El FAST, pero acá de otra terminología. Cara, mano, lenguaje, pero en este caso en lugar de time le ponen teléfono. Entonces, pues se pone acá el camaleón. Esa es su forma también de trabajar en la población. Ellos también, en colegios, en supermercados, en cine, y a veces entre series de programas de televisión, también pueden encontrar ese tipo de información. De hecho, acá les dan la información, qué es lo que tienen que ver. Al final es lo mismo, solamente con otra forma de estrategia de mensaje, que es la cara, la simetría facial, la dificultad motora para elevar, en este caso, el miembro superior, la comunicación, qué expresión tiene, y bueno, si el testigo está viendo uno de estos con una persona, inmediatamente llama por teléfono, en este caso para ellos el 911, para que puedan tener la ayuda correspondiente, ¿no? Y así, bueno, acá en el Perú se intentó una vez hacer algo, no llegó, porque también necesita mucha logística y colaboración de diferentes estamentos. Entonces, a veces, pero sí los grupos neurólogos que trabajan
lo que significa accidentes cerebrovasculares, están todavía, sí, continúan trabajando en algunas otras estrategias para que la población general esté enterada de cuándo sospechar un accidente cerebrovascular. Ok. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Una pregunta tendrán? Sí. Domínguez. Sí, doctor, disculpe. Quería preguntarle acerca de cómo puedo diferenciar con las manifestaciones clínicas de una ACV hemorrágica. ¿De un infarto? ¿O de los tipos de hemorragia? Sí, de una ACV hemorrágica, epidural, la subdural. ¿Cómo podría diferenciarlo con las manifestaciones clínicas? A ver, cuando es intraparénquima, el solenoidea es sencillo, porque el signo de alarma es la cefalea súbita, intensa y prolongada. Eso es, no hay focalización. Una hemorragia solenoidea no focaliza, a menos que se complique. Es decir, de hecho, la principal complicación de hemorragia solenoidea es el vasoespasmo, ¿ya? Pero eso lo desarrolla a las 24 o 36 horas siguientes. Entonces, hace un vasoespasmo y lo hace tan intenso que genera como si fuera un infarto. Y recién ahí hace focalización, ¿ya? Entonces, yo a mi paciente tengo que verlo. Cuando tiene hemorragia solenoidea, yo espero que no tenga ninguna focalización, pero si mi paciente al día siguiente, a los 2 días, veo que tiene paresia, veo que tiene un Babinski, una focalización, es que se me está complicando a mi paciente, haciendo vasoespasmo. Entonces, la principal sospecha de hemorragia solenoidea es que la cefalea. Desde el punto de vista de los hematomas epidural, subdural, es básicamente acá la focalización difícilmente le va a dar esa información. La focalización va a ser bien difícil que les dé la información de diferenciación, ¿ya? Sobre todo si es que es a nivel cerebral. Les puede ayudar si es que la focalización es cerebelosa o troncal. Eso sí, porque es difícil que por un hematoma epidural o subdural tenga una focalización a esos niveles. La mayoría son cerebrales, ¿ya? Son cerebrales. Hemiparesia, hemihipostesia, afasia, apraxia, en fin. Entonces, de ese punto de vista, podían ustedes diferenciar. Pero algo que sí les diferencia las hemorragias espontáneas de las hemorragias epidurales y subdurales es básicamente el antecedente de traumatismo. Prácticamente el 95% de hemorragias epidurales están relacionadas a un traumatismo, ¿ya? Por lo general, tanto así que, digamos, son hemorragias que están incluidas dentro de lo que se llama patologías postraumáticas, tanto el epidural y el subdural. Entonces, estos tienen antecedente postraumático. Por lo general, se sospechen esa posibilidad en estos pacientes. Pero les repito, si solamente ven ustedes focalización, algo que les pudiera ayudar entre diferenciar entre intraparenquimal o subdural y epidural es básicamente si es que tuvieran una focalización a nivel infratentorial. En eso, por lo general, son hemorragias espontáneas. Cuando no ocurre eso, si solamente son síntomas hemisféricos cerebrales, ahí lo que les va a ayudar más que todo es el antecedente traumático. Ese es lo que más les va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, disculpe, ¿es posible que un paciente se refiera a haberse acostado normal y a la mañana siguiente refiera un Babinski positivo en ambas piernas con paresia? ¿A qué le podríamos atribuir eso? ¿Ambas? Sí, ¿Ambas? sí, en ambas piernas. Ya. Igual, a ver, como le digamos, no se compliquen la vida mucho en pensar e inmediatamente saber qué cosa ha pasado. Lo primero que hay que ver acá es si ocurren fenómenos de focalización, de déficit focal durante la noche, de tal manera que lo puedan ver de despertar. Sí, eso ocurre, ¿eh? De hecho, muchos accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren durante la noche o primeras horas de despertar, ¿ya? Eso ocurre. Ahora, claro, por lo general son accidentes cerebrovasculares intracraneales, y sobre todo de la arteria cerebral media. En el caso que me está diciendo que es un déficit focal agudo, no es progresivo, que es otro caso, es progresivo de ambos, me entiendo, Babinski bilateral, ¿no? Me está diciendo. Sí, doctor. Y por lo tanto, déficit, en otras palabras, una paraparesia o paraplegia, dependiendo. Exacto. Entonces, en este paciente, también, si es agudo, igual, un accidente, bueno, no es cerebrovascular per se, sino uno piensa ya medular.
A ver, una es esa. Pero recuerden ustedes acá. Acá lo que ustedes, más que, si bien les interesa la localización, también les interesa la causa, la etiología. Entonces yo comienzo a pensar, ¿qué etiologías pueden condicionar un déficit focal de forma aguda? ¿Ya? Porque déficit focal estamos hablando de este paciente que tiene una paraparesia, déficit focal, así, traducida, listo. Pero que no es crónica, no es subaguda, sino aguda. Entonces comienzo a ver mis etiologías. ¿Qué etiología? Yo sé que existe etiología vascular, traumática, etiología tumoral, etiología inflamatoria, desminimizante, metabólica, en fin. De todos esos yo pongo, a ver, ¿cuál me dan focalización y cuáles son agudos? Y de ese punto de vista, básicamente hay dos, si no es traumático, ¿ya? Si no es traumático, porque traumático también da condicionante de esa misma característica, o es vascular o es desminimizante. Y acá lo que me ayuda en todo caso es la edad del paciente. Si es un paciente joven, lo más probable es que sea desminimizante. Más bien, pero si es un paciente ya de edad, más bien pienso más en algo vascular. No sé. Entonces, evidentemente estamos viendo desde un punto de vista de probabilidades y solamente estamos hablando de un paciente que despertó con paraplegia nomás, ¿ya? Entonces, acá lo que hay que verlo desde ese punto de vista. Un déficit focal agudo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, me guío desde el punto de vista etiológico. ¿Qué etiologías me van a dar esa peculiaridad? Y eso en semiología les han enseñado seguramente mejor que ahora. Cómo diferenciar los diferentes tipos de etiologías en medicina, ¿no? Entonces, más o menos es una aproximación primaria que se puede hacer, ¿no? Con este paciente. Sí, doctor, gracias. ¿Una pregunta adicional? Ok. Bueno. Ok. Entonces vamos a... ¿Sí? ¿Guapaya? Sí, doctor, buenas tardes. Justo Buenas tardes. adicionando la primera pregunta que le hicieron, ¿clínicamente se puede diferenciar las hematomas subdurales con epidurales? Clínicamente. Si es un hematoma sudural crónico, sí, porque el déficit focal que va a tener el paciente es evolutivo. ¿Ya? Es evolutivo, es en los días, semanas, así. Porque los epidurales siempre son agudos. Siempre son agudos, ¿ya? En ese caso. Pero si un hematoma sudural es agudo, ahí sí va a ser un poco difícil diferenciarlo entre un epidural agudo de un hematoma sudural agudo, porque son agudos básicamente, ¿ya? Porque acá la única forma de diferenciación entre epidural y sudural es básicamente el tiempo de evolución del déficit focal. No les va a diferenciar la localización, ¿no? La localización no tanto. Es básicamente el tiempo de evolución del síntoma deficitario, ¿no? Entonces, sí pueden diferenciar entre un hematoma epidural, porque siempre es agudo, es así, de un hematoma sudural crónico. Porque los hematomas sudurales pueden ser tanto agudos, subagudos y crónicos. Los epidurales siempre son agudos. Entonces, digamos, sí puedo diferenciar un epidural agudo de un hematoma sudural agudo, subagudo, de un crónico, por el tiempo de enfermedad que tienen la evolución de los síntomas. Pero diferenciar un hematoma epidural agudo de un subdural agudo, eso sí no es fácil. ¿No? Porque básicamente la evolución del síntoma y la manifestación, si fuera en la misma localización, va a ser la misma. Va a ser la misma. Estoy hablando clínicamente, ¿eh? Estoy hablando clínicamente, claro, quiero hacer ya imágenes, ya, bueno, en fin, ¿no? Pero estoy hablando desde el punto de vista clínico. Ah, ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, Sí, doctor. Buenas tardes, ¿me escucha? sí, sí, Eh, sí. tengo una consulta. El- la migraña en este caso, o sea, en un ACV secundaria a una migraña, ¿podría afectar los pares craneales? Por ejemplo, si una paciente presenta dolores de cabeza frecuentes, crónicos, pero clínicamente se caracteriza por ejemplo, afección del tercer par craneal, una
tosis palpebral, ¿no? Pero en este caso, esta paciente ya, o sea, es como que con el tratamiento y todo ya no presenta esta tosis. O sea, podría darse en ese caso por un infarto migrañoso, que es lo que leí. Los infartos migrañosos sí es una complicación que no es frecuente en migraña, pero sí existe. De hecho, el paciente, digamos, candidato para hacer infarto migrañoso, primero, mujer. Segundo, que sea con aura. Tercero, que use anticonceptivos. Y cuarto, que sea fumadora. Si ustedes encuentran esa combinación de esos cuatro, el riesgo de infarto cerebral generalmente aumenta 12, 14 veces más que la población general. Esas cuatro combinaciones. Ya, claro, utilizar una, dos o tres, ya eso sí varía. Pero si ustedes encuentran eso, digamos, es el principal factor de riesgo para desarrollar infarto migrañoso. El infarto migrañoso sí ocurre a nivel parenquimal, que puede ser tanto cerebral como troncal. A ver, no quiero que se confundan, ¿eh? Miren, el nervio, mejor dicho, la motoneurona periférica, ¿ya? Hay dos motoneuronas, central y periférica. La motoneurona central, desde que nace hasta que termina, está dentro del parénquima cerebral. ¿De acuerdo? O sea, es decir, la piramidal. La vía piramidal en todo momento está dentro del parénquima nervioso. En todo momento. Empieza en la corteza, después va por la cápsula, después atraviesa el mesencéfalo, protuberancia en bulbo y termina en la médula. En ningún momento se hace extraparenquimal, ¿ya? La motoneurona periférica sí tiene una parte, su núcleo, y el primer segmento del axón es intraparenquimal. O sea, hay un segmento de la neurona periférica que es central, sí, cuando nace y la pequeña porción del axón. Y después sí sale del parénquima, sale del tronco cerebral o sale de la médula espinal. ¿Me siguen? Entonces, que un infarto coja en el tronco cerebral un área cercana a los núcleos motores, núcleos oculomotores, un infarto que está dentro del parénquima puede producir, sí, un infarto, una focalización periférica, porque ha afectado el núcleo o los axones iniciales de esa motoneurona periférica. Entonces, sí es posible que ocurra estos infartos migrañosos por, focalizaciones por infartos migrañosos, focalización periférica, mejor dicho, una focalización periférica por infarto migrañoso central. ¿Me he dejado entender? Sí, sí, doctor. ¿Ya? Entonces, si hay un infarto en el tronco cerebral y ese infarto ha afectado el núcleo núcleo oculomotor de cualquier nervio craneal, oculomotor, entonces ahí se va a producir un déficit focal. Pues. Sí va a ser, sí, es factible eso. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Algo más? Muy bien. Ok, jóvenes, bueno, ya nos veremos el jueves en la clase teórica, entonces, que nos corresponde a las 3. Ya, a las 3 nos corresponde ya. Gracias. Bien, hasta pronto. Cuídense. Acá y como